Sean todos bienvenidos a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso de la lección de Escuela Sabática al Punto. Les saludan sus amigos y hermanos Guillermo Quirós y Enrique Báez. Pastor, hoy es la última lección. Quiero agradecer su participación, su ayuda, su apoyo y sus comentarios tan acertados. Muchas gracias. Pastor, gracias sean dadas a Dios. Para mí ha sido un placer. Y de igual manera, Pastor, debemos de agradecer a todos los hermanos y amigos que han estado acompañándonos en este trimestre, que han estado compartiendo, Pastor, el link, y que tenemos la bendición, ¿verdad?, de enviarlo a personas, aun que no sean miembros, ¿verdad?, o frecuentes en la iglesia, porque esta lección ha sido presentada de una forma práctica, resumida, para que sea una bendición para todos. Y usted que nos está escuchando recibirá sorpresas agradables el próximo trimestre que estaremos estudiando la lección a la carta a los Efesios. La lección de esta semana, encendidos con la gloria de Dios. Esto es Escuela Sabática al Punto. Los puntos al punto de la lección de esta semana son el mensaje del cuarto ángel, la preparación es hoy y solo la Biblia y todo es Jesús. Dios no se ha quedado de brazos cruzados. Su plan para exponer y derrotar a Babilonia, el mensaje de los tres ángeles y el mensaje del cuarto ángel en Apocalipsis 18, que dice así: después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. El mensaje de Apocalipsis 18 reúne por lo menos las siguientes características. Es un mensaje poderoso, es un mensaje iluminador, es un mensaje decisivo, es el mensaje final, es el mensaje de juicio, pero es un mensaje de alegría. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. El Espíritu Profecía nos dice: pronto se cumplirán las profecías del capítulo 18 del Apocalipsis. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel descenderá del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los instrumentos humanos consagrados que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracias, llenando la tierra con el conocimiento de Dios y con su insuperable gloria, como las aguas cubren el mar. Amén. ¿Cómo termina esta historia, pastor? Qué emocionante el mensaje del cuarto ángel. Amén. ¿Otro ángel? Le pregunto a usted, ¿no eran tres? Bueno, pastor, esa respuesta, ¿verdad? Nosotros la hemos visto, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y quiero, pastor, usted mencionó, ¿verdad?, antes de que vamos a abordar con más detalle ese punto de la identificación, de la misión, la obra del cuarto ángel. Estamos viviendo el tiempo del fin, pastor. Correcto. Y alguien puede preguntarse de nuestros amigos, ¿por qué ustedes dicen eso? Bueno, nosotros hemos estudiado a lo largo de este trimestre, ¿verdad?, las diferentes profecías conectadas con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Nosotros vimos a grosso modo, ¿verdad?, el cuadro profético. Claro, para nosotros poder entender mejor el libro del Apocalipsis, pastor, debemos de leer el libro de Daniel primero. Correcto. Porque de esa manera vamos a tener la base, el fundamento. Y yo pienso que sería oportuno, pastor, recordar a nuestros amigos que el reloj profético, como algunos lo han llamado, comienza en Daniel capítulo 2, en ese sueño, ¿verdad?, que Dios le dio al rey Nabucodonosor, donde él vio una estatua de diferentes metales, y claro, esa estatua tenía la cabeza de oro, que representaba el imperio de Babilonia, como nosotros conocemos la historia, que rigió del 605 al 539,
que fue seguido, ¿verdad?, por pechos de plata, que estaba representado por los medos persas, que gobernaron del 532 al 331, y entonces seguido por el vientre y muslo de bronce, que estaba, ¿verdad?, representando a los griegos, que gobernaron del 331 al 168, y entonces el último imperio, pastor, tenía las piernas de hierro, la estatua, y los pies mezclados entre hierro y barro. Y sabemos muy bien que esas piernas de hierro representaban el cuarto imperio en el cual nuestro Señor Jesucristo nació cuando vino a este mundo, porque Roma comenzó a gobernar en el 168 a.C. Así que es interesante, como nosotros hemos estudiado, Daniel anticipó todos estos imperios mundiales y luego mencionaba que luego de ese cuarto imperio, que llegó hasta el 476 de nuestra era, el imperio romano, cuando las tribus bárbaras invadieron y entonces se dividieron en esos modernos o modernas naciones europeas que tenemos hoy, que a pesar de todas las instituciones que se establecen para crear unidad, sea militar, política, siempre hay elementos que no permiten que esa unidad sea perfecta. Como lo decía la profecía. Como la profecía lo había anticipado. Así que en ese contexto, apreciado amigo, nosotros sabemos que la piedra en el sueño que representa el reino de Dios, pastor, el sueño del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Aparece esa piedra al final que es lanzada contra la estatua y desmenuza los imperios humanos, y entonces el imperio de Dios, el reino de Dios es establecido en nuestro planeta renovado. Nosotros sabemos que esa piedra representa la venida de Cristo. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días de la historia, pastor, porque hoy vivimos en lo que fue el imperio romano, que se dividió y que dio lugar en la Edad Media a ese poder político religioso que se levantó en lo que era el espacio del fantasma del imperio romano, que por eso nosotros entendemos cómo la iglesia cristiana romana llega a ocupar ese rol del 538 al 1798, como vimos en esa profecía de tiempo y la mitad de un tiempo en Daniel capítulo 7, versículo 25. Por eso es que entendemos, apreciado amigo, que vivimos en los últimos días de esta humanidad, cuando Dios envió ese mensaje de los 3 ángeles y este cuarto mensaje, pastor, que viene a darnos una mejor comprensión del cuadro profético, el plan que Dios ha hecho contigo y conmigo. Porque al fin del día no es conocer todas estas fechas, es conocer al Dios que controla las fechas y que tiene un plan con tu vida, que seamos tú y yo parte de su reino por la eternidad. Pastor, es un gozo estudiar el libro del Apocalipsis. Porque en el libro de Apocalipsis sabemos el final de la película. Así es. Y en el final de la película, Dios y su pueblo ganan. Amén. Sin embargo, Apocalipsis 17 nos presenta un cuadro aterrador antes de la venida del Señor Jesús. Hay coerción política, religiosa para imponer una adoración falsa, donde casi todo el mundo beberá del vino de las fornicaciones de Babilonia. Oscuridad moral. Y esa es la palabra que quiero enfatizar, oscuridad moral, falta de dirección espiritual, confusión y problemas económicos, un cuadro nada alentador. Pero entonces Dios mete sus manos nuevamente, pastor. Después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Gloria a Dios, pastor. Amén. La bendición de conocer el mensaje profético. ¿Qué o quién representa este cuarto ángel, pastor? Como nosotros estudiamos esta semana, este ángel está representando, ¿verdad?, el poder que reciben los ángeles, que ya nosotros estudiamos, el de dar el mensaje de Dios con autoridad. Y es interesante que esa palabra que se tradujo, este ángel con gran poder, en griego alguien pudiera estar esperando que era dínamos, pero no es. Correcto. Es exousia, que es la palabra que significa autoridad. Y en este aspecto, cuando estudiamos ese término, vamos a ver cómo Jesús, pastor, usó esa palabra cuando Él comisionó a sus discípulos y le dijo, vayan, hagan discípulos al mundo.
porque toda autoridad, todo poder me es dado en los cielos y la tierra. Así que nosotros podemos ver cómo a través del Evangelio, cómo a través del Apocalipsis, este ángel va a representar de que al fin del día tú y yo recibiremos el poder, la presencia del Espíritu Santo para proclamar ese mensaje de los tres ángeles al mundo. Así que este ángel está representando esa bendición del poder, la gloria de Dios manifestada en su iglesia, o aquellos ángeles que representan también la iglesia. Un mensaje poderoso, pastor. Amén. Basado en la palabra de Dios, con la bendición del Espíritu Santo. Las tinieblas estarán rodeando esta tierra, pero el mensaje de Dios iluminará, como dice la profecía, esta tierra. ¡Qué bendición, pastor! Amén. Y eso que usted menciona, es verdad, nosotros hemos visto esa expresión como las aguas cubren el mar, es decir, como las aguas cubren la tierra. Es decir, la expresión de cómo la gloria de Dios cubrirá toda la tierra. Pero, pastor, cuando hablamos de la gloria de Dios, yo sé que hay varias formas que nosotros podemos entender esto, pero mira, apreciado amigo, la gloria de Dios cubrirá toda la tierra. Mira cuál es el concepto aquí. Me interesa que tú entiendas esto. Ilumínenos, pastor, por favor. La palabra, pastor, que se utiliza en el texto, en el Antiguo Testamento, voy a tratar de que tú entiendas eso de forma gráfica. Cuando se inauguró el santuario, que se hizo todo lo que Dios había estipulado, como nosotros mencionamos, desde Éxodo 25 al capítulo 40, todo Éxodo habla del santuario. Dios estipuló, hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos, de ustedes. Dios le dijo a Moisés. Pero cuando tú llegas a Éxodo al final del libro, la gloria de Dios se manifestó en el santuario. Cuando el texto, pastor, habla de la gloria de Dios, es lo mismo que decir la presencia Amén. de Dios. Correcto. Es decir, nosotros no podemos disasociar la palabra gloria cuando Dios se está manifestando, porque el texto lo que nos está diciendo es Dios está presente. Mire cómo comienza el Evangelio de Juan. Juan, cuando habla del Cristo, del Logos que se encarna, que se hizo carne, y como dice Juan 1.14, y habitó entre nosotros, el término que usa es tabernaculó, el verbo es keneo en griego, es decir, Juan está usando el lenguaje del santuario para decir que cuando Cristo se encarna, Él puso su tabernáculo. Y dice Juan, y vimos su gloria. De nuevo, esa gloria es la evidencia de que Dios está presente. Entonces, este ángel, la iglesia, está recibiendo la presencia de Dios mediante el poder del Espíritu Santo para proclamar con poder, para que la gloria de Dios cubra toda la tierra. En otras palabras, para que tú puedas recibir el mensaje de salvación, para que yo tenga la oportunidad de conocer a ese Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. El conocer el final de la película, como lo describe el Apocalipsis, lleva a muchas personas, pastor, a tener temor. Tener todos los detalles del final de la película revelados, casi todos, a otros les causa alegría. Pero hay frases entre algunos hermanos viendo el final y se hacen estos comentarios. Qué difíciles serán esos momentos. Mejor que Dios me lleve al descanso, no creo poder soportar. ¿Cómo podré proveer comida y sustento para mi familia? Que venga ya Jesús, ya estoy listo. Pastor, no sé si estaré listo o no sé si estaré vivo. Otros dicen, falta mucho tiempo para que eso suceda. Podemos caer en el error al decir, podremos sostenernos en pie por nuestras propias fuerzas y medios. ¿Qué nos dice al respecto, pastor? Tu condición delante de Dios y mi condición es importantísimo que recordemos esto. Tú y yo somos salvos por la sangre del Cordero. Amén. Tú y yo somos vencedores, como Apocalipsis 12 lo describe, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, apreciado amigo, entiende esto. Ese Cordero que aparece en el Apocalipsis, que fue la respuesta de Dios al problema del pecado en el universo, en nuestro planeta, se remonta a esa historia, pastor, el Cordero Pascual. Los israelitas recibieron una instrucción de parte de Dios que Moisés pasó al pueblo según lo que Éxodo 13 presenta. Y esa noche que el ángel de la muerte pasaría,
por todas las casas en Egipto, y la vida de todo primogénito se exterminaría, a no ser que la sangre fuera colocada del Cordero Pascual en los dinteles de la puerta. Los arqueólogos, pastor, han descubierto hallazgos en áreas en el antiguo Egipto que nos han ayudado a comprender mejor algo interesante de las estructuras de las casas de esa época. ¿Qué ocurría? La parte que más perduraba en esa estructura eran los dinteles, porque los dinteles eran cortados de piedras. Y entonces algo interesante es que en esos dinteles se incrustaban, se colocaban una letra que implicaba la abreviación del nombre de la familia, del padre de la familia. Y entonces, imagina este cuadro. Los israelitas siguieron el mandato de Dios. ¿Qué podía hacer el primogénito para que su vida pudiera ser preservada? No podía hacer nada. El padre tenía la responsabilidad de sacrificar el cordero y colocar la sangre del cordero sobre los dinteles. En esos dinteles, la abreviación o el nombre de la familia fue cubierto por la sangre del Cordero Pascual. Amén. Tú y yo somos más vulnerables delante del juicio de Dios que los primogénitos en el antiguo Egipto. Y es interesante que tú entiendas esto, apreciado amigo. Tú y yo hemos sido cubiertos por la sangre del Cordero. No es acerca de ti, no es acerca de mí, es acerca de lo que Cristo, el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio, hizo por nosotros. Así que hoy es un día importante en tu vida para que tú te rindas a Jesús, para que tú te entregues a Jesús. No te concentres en los eventos, enfócate en Cristo. No trates de resolver los eventos proféticos que van a acontecer, quieras tú o no quieras. Concéntrate en Cristo. Amén. Él es el Cordero que fue inmolado. Él es el que murió por ti y por mí en la cruz. Y Él ya obtuvo la victoria para que tú y yo seamos más que vencedores mediante su sacrificio que Él realizó por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Por tanto, pastor, la recomendación, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es tiempo de vigilancia, hermanos. Es tiempo de sobriedad. Gracias a Dios no estamos en tinieblas. Es tiempo de preparación. Por eso, pastor, al ir concluyendo este trimestre tan hermoso del mensaje de los tres ángeles, debemos repetirnos: solo Jesús y solo su santa palabra. Amén. Y yo añado esto, pastor. Recuerda el cuadro profético como iniciamos en este repaso hoy. Esa piedra representa Jesús, su reino. Y claro, es interesante que en el Nuevo Testamento precisamente Jesús alude a esa roca, pastor, de Daniel capítulo 2. Cuando el texto bíblico menciona, Él declara todo, leo Lucas 20:18, donde Él dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Esa es la imagen que Él está tomando de Daniel 2. Tú tienes dos posibilidades, yo tengo dos posibilidades. La primera que Jesús presenta aquí, lógicamente, es la más sabia, es la mejor, y es caer nosotros sobre Amén. La roca, rendirnos sobre la roca que es Cristo, entregar tus penas, tus luchas, tus pecados, reconocer que tú no te puedes salvar, que es solo Cristo que te puede salvar. Y de esa manera tu vida, Jesús la recibe, Él perdona tus pecados, Él perdona mis pecados, y entonces Él nos da un nuevo corazón lleno, ¿verdad?, de su gracia. Y la otra opción es que tú rechaces el mensaje de advertencia que Él ha dado, que tú rechaces la oferta de salvación que te hizo, que te hace, y que entonces finalmente, así como la roca en Daniel 2 desmenuzó la estatua, en el día del juicio, todos aquellos que rechazaron el mensaje de advertencia, el mensaje de advertencia de los tres ángeles, entonces serán desmenuzados. Ojalá, apreciado amigo, que tú y yo tomemos la primera decisión, que Amén. Es rendirnos
caer quebrantados, reconociendo nuestros pecados sobre la roca a los pies de Cristo Jesús. En medio de las tinieblas, el pueblo de Dios, guiado por la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo, fortalecido por la esperanza del regreso de Jesús, proclama con fuerza, con poder: Dios es amor. Hemos sido salvados por la gracia del sacrificio de Jesús. Por amor a Él, obedecemos los mandamientos y decimos: Dios es amor, Dios es justicia. Dios bendiga su palabra y que este mensaje profético que tenemos en la Santa Palabra pueda guiar cada día nuestras vidas. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto.